Hola amigos, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este su programa de Financieramente Libre. El día de hoy estoy muy contenta, muy emocionada también, porque está un amigo muy querido para mí, una persona que admiro mucho y que ahorita se los voy a presentar. Sin embargo, yo estaba nerviosa, entusiasmada que aceptar esta invitación, porque la verdad es una persona increíble y aparte un profesionista excepcional. La verdad es que estamos de manteles largos en esta ocasión y bueno, pues se los presento. Es el contador público certificado Ignacio Jaimes. Esta certificación se le da el Colegio de Contadores Públicos de México. Ha sido miembro de la Comisión de Revista del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y de la Comisión de Auditoría del colegio y también catedrático y conferencista en diversas universidades públicas y privadas. Tiene experiencia, nada más ahí para que más o menos vayan calibrando el nivel de nuestro invitado, 25 años de experiencia en este sector de auditoría. La verdad es que yo estoy muy emocionada. Es socio de una de las Big Four y bueno, pues aquí está con nosotros Ignacio. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, muchas gracias por invitarme a participar con ustedes. Los elogios yo creo que inmerecidos, pero muy bien recibidos. Muchas gracias. Sabes que el aprecio es recíproco. Y digo, como amigos y colegas, qué mejor oportunidad de poder participar juntos en el análisis de estos temas fiscales, financieros, que le atañen a muchos colegas, a muchas personas físicas, personas morales. Gracias nuevamente por la invitación. Así es, Ignacio. Y bueno, pues como cada año, ¿verdad? Que nos dan estas nuevas reformas fiscales, cada año algunas modificaciones bastante robustas, a veces no tanto. Y bueno, pues ahora con muchas novedades y también, pues más que principalmente que nuestro auditorio son personas físicas o empresarios, pues sí, hay temas bastante interesantes que comentar. Y bueno, pues el título de hoy de nuestro programa, lo más común o el sentido común de las reformas fiscales. ¿Te acuerdas que estábamos platicando? ¿Cuál es este sentido común que a veces decíamos que a veces no es el más común, pero realmente, ¿qué tratamos de poder darle este tipo de interpretación? Digo, todavía no están aprobadas, pero muy seguramente la mayoría van a llegar a hacerla, a ser aprobadas en algunos días. Sin embargo, bueno, pues es importante empezar a comentarlo porque como muchos de nosotros sabemos, el estar preparados ante ser más preventivos que correctivos y el estar como con más tiempo de anticipación ante estos cambios que se pueden llegar a presentar para el 2022, pues es muy importante. Y bueno, pues comencemos a platicar un poquito, pero antes de entrar en materia, me gustaría que me compartieras un poquito sobre esta experiencia que tienes a lo largo de 25 años en tu carrera profesional como contador público, que me platicaras un poquito de lo que haces y de estas participaciones que has tenido como miembro y también en la revista del instituto, y que nos platicas un poquito cómo se dieron estas invitaciones y cómo ha sido esta participación tuya, Ignacio. Mira, a lo largo de la vida profesional uno tiene la oportunidad de conocer a muchos colegas a través de los cuales interactuamos, ya sea estrictamente en el ambiente profesional laboral o a través de las actividades profesionales por conducto del Colegio del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Yo creo que los que llevamos un rato en esto no podemos ser ajenos a que desde la época en la que somos estudiantes, tanto el colegio como el instituto son organizaciones referentes en las cuales nosotros nos queremos ver reflejados en algún momento. Queremos participar activamente, queremos contribuir al fortalecimiento de la práctica profesional independiente en México y en las oportunidades que se presentan, tomando en cuenta pues, nuestra carga de trabajo, nuestro nivel de responsabilidad, nuestro interés personal y profesional de participar en esas actividades, es como nos integramos estas comisiones. Yo he tenido la oportunidad de participar en la Comisión de Auditoría del Colegio de Contadores Públicos de México. Estuve por un lapso de 4 años aproximadamente, en los cuales el enriquecimiento y el aprendizaje que uno en lo individual obtiene es trascendente, es muy importante, pero lo más importante es esa convivencia que tenemos con los colegas, colegas que no conocíamos o que los conocemos al momento de integrarnos en las comisiones y que con los puntos de vista individuales se va enriqueciendo el punto de vista generalizado sobre temas específicos. Cuando tuve la oportunidad de participar en la comisión de revista del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el enfoque es diferente porque el sentido de responsabilidad es diferente. Al ser miembro de esta comisión, eres responsable de la elaboración de los artículos que van a ser presentados en las revistas de manera mensual, de tal manera que tenemos que estar atentos a los temas de interés actuales, a los temas técnicos, a los temas normativos y aquellos temas de interés general que le pueden ser benéficos a la membresía. Mi participación en ambas comisiones no es tan solo la participación activa como miembro de la comisión, sino también he tenido el privilegio de ser expositor en diversos cursos a través de la comisión de auditoría y contribuir con esto a la membresía compartiendo experiencias, enriqueciendo el conocimiento técnico, resolviendo dudas, resolviendo casos prácticos que la verdad hacen de la vida colegiada una vida rica e interesante en nuestro día a día. Oye, pues sí, y te comprendo totalmente porque es realmente un sentimiento que compartimos en este momento cuando llegas a tener alguna ponencia o participas de manera por medio de un artículo, ¿no? De manera escrita. La verdad es que yo creo que nuestro mismo objetivo de llegar también a colegas y también a estudiantes o profesionistas que inician su formación en esta carrera es realmente motivacional, ¿no? Es decir, dejo este granito de arena y la parte es un orgullo el estar, por ejemplo, ser invitado, ya sea de parte del instituto del colegio, a tener una participación a este nivel. Realmente estás entre puros colegas y colegas bastante exitosos como lo eres tú y realmente pues sí es un reto interesante, ¿no? Debe ser un artículo, como tú dices, de interés común, que tenga las herramientas, que sea un artículo y una aportación, ¿no? En donde se tenga esa utilidad y ese beneficio para todas las personas que somos los lectores, por ejemplo, de ese tipo de información o de lecturas, pero también sobre todo, pues el tener esa participación en la sociedad, ¿no? En una parte diferente a nuestras actividades del día a día, ¿no? En nuestro trabajo. Y la verdad que es algo muy padre y la verdad muy, me gustó mucho cuando yo estaba leyendo, fíjate tantos años de conocernos, les comparto que no les voy a decir cuántos años tengo que conocer a Ignacio, porque van a empezar a sacar cuentas y nos van a andar ahí sacando las edades, pero ya son muchos años que nosotros en algún momento coincidimos, bueno, yo estaba trabajando en una empresa, Ignacio estaba en la parte de la auditoría, y bueno, pues hemos conservado esta linda amistad, y la verdad que hasta hoy habíamos estado de este lado como colegas y yo he tenido la oportunidad de leer algún artículo tuyo y al ver tu semblanza me puse ahí a investigar, la verdad que qué orgullo y muchas felicidades por esas participaciones que las pueden buscar de manera digital. Yo las encontré de manera digital y encontré ahí el artículo, la verdad que muy recomendable y bueno, pues aún más que aunque decías que exageraba y que no eran merecidas, pero pues sí, es un orgullo tener a profesionistas como tú. Y bueno, pues ahora sí, platiquemos un poquito sobre el tema que íbamos a conversar. Realmente esto no es como un tema, como un webinar de reformas fiscales, no terminaríamos en una hora, pero sí me gustaría tocar los puntos principales y sobre todo saber tu punto de vista sobre algunos puntos muy especiales
y acentuados que yo tengo aquí anotados, y principalmente pues de algunas preguntas que me han llegado, que me han llegado por medio de redes sociales o por medio de algunos clientes que me escriben. Yo he tenido esa oportunidad de también hacerme partícipe en esto de las reformas fiscales por medio de webinars, y han salido muchas dudas. Y por ejemplo, una de las, bueno, de ahorita de cosas nuevas que a mí me encantaría ya tocar desde ahorita en este punto, pues este nuevo régimen para las personas físicas, régimen de confianza. Entonces, saber un poquito, digo, y vamos a explicarlo para los que apenas están teniendo ese primer contacto con estas reformas fiscales para el 2022, en donde se elimina el RIF, ¿no? Donde teníamos ese esquema de persona física, en donde, bueno, el primer año no teníamos como ese estímulo, en donde no hacíamos, teníamos el estímulo de no pagar en el primer año, en el segundo el 10%, y así sucesivamente. Este esquema se elimina, se deroga, y bueno, pues entra este interesante régimen de confianza, que me gustaría saber un poquito sobre qué opinas sobre esta situación en donde se maneja el decir, bueno, pues es un régimen tan fácil y tan sencillo que ya no vamos a necesitar de los servicios de un contador, porque todo va a ser automatizado por medio del portal del SAT, en donde se van a hacer pues el neteo de tus CFDIs de ingreso y CFDIs de deducciones o de gastos. Pero pues como ya habíamos platicado en ocasiones anteriores, los beneficios, ¿no? El saber qué beneficios puede llegar a tener esto, el evaluarlo bien y correctamente, porque también en determinado momento a lo mejor van a tener ciertas limitantes. Entonces, ¿tú qué opinas de este nuevo cambio de este régimen, Ignacio, y qué has tenido de oportunidad de a lo mejor con colegas o con algunos clientes o tan solo como amigos que comentan sobre este cambio para el 2022? Mira, comenzaría con lo que platicábamos del título de esta charla, que sería el sentido común de la reforma fiscal. Cuando escuchamos el término reforma fiscal, y si recordamos esas reformas fiscales trascendentes que ha habido en el pasado, nos imaginamos una gran cantidad de cambios, una gran cantidad de complejidades en los temas fiscales, todo ello encaminado a incrementar la recaudación, que ha obligado a los contadores, a los contribuyentes a tener un entrenamiento, un asesor que los pueda guiar a través de estas reformas fiscales. Entonces, lo primero que siempre le comento a los colegas y amigos es, cuando hablemos del tema de impuestos, hay que hablarlo con la medida justa. No tenemos que asustarnos, no tenemos que enojarnos. Sabemos que no a todos nos agrada pagar impuestos, pero sabemos que es justo el tema tributario. Vivimos en una sociedad que requiere del pago de nuestros impuestos para el funcionamiento de muchos servicios. Por lo tanto, cuando llegue este tema de la reforma fiscal, en primer lugar, no hay que calificarlo, no hay que asustarnos. Mejor hay que comprender cuál es el origen, el porqué de los cambios y hacia dónde están enfocados estos cambios. Lo que yo puedo comentar es que esta reforma fiscal, si bien trae un ingrediente de eficiencia en el cálculo o facilitar el cálculo y pago de los impuestos a un sector de contribuyentes que hoy tienen ciertas complejidades y que hoy están fuera del sistema tributario, esta reforma busca precisamente agregarlos a esta base tributaria y que haya una recaudación adicional. Como lo han manifestado las autoridades fiscales, la jefa del SAT, no necesariamente se requieren incrementar los impuestos que actualmente tenemos, sino que se requiere incrementar la base. Y desde hace años ya sabemos que una parte importante de la base que está fuera de la tributación es la base informal. Esta iniciativa tiene parte de esos objetivos, y la segunda es facilitar el cómputo, el cálculo y el pago de los impuestos. Ahora, debemos de tener presentes algunas cuestiones. En primer lugar, hoy con las facilidades que nos otorga la contabilidad electrónica, los comprobables fiscales digitales, la autoridad ya puede conocer en tiempo real los ingresos acumulables, las deducciones que pueden estar sujetas entre los contribuyentes, tanto personas físicas y personas morales, de tal manera que no necesariamente nosotros tenemos que
invertir tiempo en calcular, en acumular o en presentar la información de cierta manera. El SAT está dando pasos hacia adelante y nos está dando la oportunidad de simplemente entrar al portal, revisar nuestra información, los ingresos y los gastos, lo que nos resulte y hacer el pago de los impuestos. No debemos de perder de vista que nosotros tenemos el derecho de la autodeterminación de nuestros propios impuestos. Lo que hace la autoridad es un medio para facilitarnos esa tarea, pero no significa que todo lo que esté cargado en el SAT sea completo, correcto y preciso, o que nosotros no tengamos la facultad de modificar o aclarar alguna situación con la que no estemos de acuerdo. Ahora, en esta transición que estamos haciendo del régimen de incorporación fiscal al régimen simplificado de confianza, y desde el nombre va el mensaje, ¿no? Oye, yo autoridad fiscal estoy confiando en ti, contribuyente, y te voy a dar la oportunidad de que me tributes con un nivel de un porcentaje de impuestos inferior dependiendo los rangos que vamos a hablar más adelante. Pero este régimen de confianza lo que trata de transmitir es precisamente eso, la confianza que tiene la autoridad en que los contribuyentes paguen sus impuestos conforme a estas nuevas reglas y que se suman a esta base tributaria que hoy requiere tanto la economía del país. En esta tesitura podemos empezar ya a mencionar algunos aspectos particulares de qué significa este régimen simplificado de confianza. Se han establecido ciertos rangos de ingresos a los cuales se va a aplicar una tabla progresiva de impuestos que va desde el 1% hasta el 2.5% y desde ingresos anuales de 300,000 a 3,500,000 pesos. Cuando vemos estas cifras, y estas cifras son principalmente aplicables a las personas físicas con actividad empresarial, si hacemos un balance de la cantidad de gente que puede caer en este grupo, hablamos de miles de personas, miles de contribuyentes, que hoy no sabemos si están contribuyendo o no están contribuyendo, pero se les está dando la oportunidad de regularizar su actividad económica, su actividad profesional. Tampoco tenemos que perder de vista que hoy los medios electrónicos de pago cada vez están volviendo instrumentos que apoyan la fiscalización por parte de las autoridades. La eliminación del uso de efectivo, que cada vez será más recurrente en múltiples actividades, va a generar un punto de control para la identificación de pagos, ingresos, gastos, entradas o salidas de efectivo en los diversos contribuyentes. ¿Por qué? Porque necesariamente estos medios electrónicos de pago están asociados a un registro federal de contribuyentes y es la manera como el SAT puede identificar por fuera el nivel de flujo de efectivo que se está manejando en este sector. Un tema que me parece muy relevante y que ya está abordando esta reforma es que el cálculo de estos impuestos se estaría realizando sobre flujo de efectivo, es decir, sobre ingresos efectivamente cobrados. Hasta el año pasado teníamos esta mecánica, tanto financiera y fiscalmente hablando, de reconocer los ingresos conforme se van devengando o conforme se van prestando los servicios o conforme se reciben los bienes. ¿Esto a qué conlleva? Que en muchas ocasiones muchos contribuyentes generaban ingresos acumulables, tenían que pagar impuestos, pero al no tener la cobranza, pues no tenían el flujo de efectivo para el pago de impuestos. Este tema me parece relevante y ojalá que pudiera ser extensivo a otro estrato de contribuyentes porque realmente el tema de la diferencia entre la base de flujo de efectivo y la base de ingresos devengados puede ser importante en ciertos sectores de negocios, en ciertos sectores empresariales. Entonces, es un paso que está dando el SAT que es muy interesante y está contemplado en este nuevo régimen de confianza. Un tema que ha salido recientemente ya con el análisis detallado de los aspectos de la reforma es que aparentemente viene una reducción en las deducciones que podemos hacer como personas físicas, particularmente en los conceptos de donativos y aportaciones a los planes de retiro, que si bien hasta este año todavía tenemos ciertas deducciones que podemos hacer con ciertos límites, a este límite se le puede agregar el tema de donativos y el tema de aportaciones para planes de ahorro para el retiro. A partir del año 2022, si es que se aprueba la reforma en los términos que está, estos dos conceptos de donativos y aportaciones para planes de retiro estarían incluidos en el mismo monto de límite máximo que hoy se está manejando, que es alrededor de 163,000 pesos.
de manera anual, que equivale a 5 UMAS anuales, que es la forma como está medido y redactado en la iniciativa. Se dice que el límite máximo de deducciones no deberá de exceder 5 veces la UMA anualizada o el 15% de los ingresos totales, el que sea menor. De tal manera que esta es una duda que se ha generado entre todos estos contribuyentes, porque hay gente que sí le apuesta al ahorro, hay gente que sí le apuesta a su ahorro para el retiro con este beneficio fiscal que teníamos. Entonces sí será tela de análisis el evaluar que efectivamente la reforma quede como está planteada, y en ese caso, si existiera algún impacto o alguna implicación en la decisión de las personas físicas para asignar recursos al retiro, cuando en este momento no van a tener el beneficio como lo tenían hasta como está planteado en este año. Sí, que realmente era lo que platicábamos, ¿no? En el sentido de que hacen un aumento de este porcentaje de estas deducciones para las personas físicas, sin embargo, suben a la bolsita, digámoslo así, esa bolsita que impacta esas 5 UMANs anualizadas o el 15% de los ingresos en esta 2022 que entraría este nuevo porcentaje, pero es aumento las deducciones, pero también aumento los conceptos, ¿no? Entonces, es una situación interesante y la verdad es que muy preocupante en el sector de las personas que estamos o que están en la ley del 97 con IMSS, en el sentido de que no tenemos algunos beneficios adicionales como con la ley del 73. Entonces sí que le apostamos a un ahorro independiente, a nuestra Afore o a lo que vayamos haciendo en nuestras semanas cotizadas con el IMSS. O sea, realmente y yo soy una de las personas que incentiva ese tipo de ahorro particular en donde pues no hay de otra, porque realmente la pensión que vamos a recibir de acuerdo a esta ley es mínima y no podemos estar esperanzados a ello. Entonces, esa cultura del ahorro a largo plazo que cuesta mucho trabajo con las nuevas generaciones, sobre todo millennials y centennials, de esa disciplina o esa educación financiera del ahorro a largo plazo ha sido bastante maratónica para que ellos tengan ese convencimiento de que es algo bueno, pues con este tipo de situaciones, pues como que sí salta un poquito a la vista y dices, bueno, o sea, por un lado nos dicen que ahorremos y que seamos, tengamos una planeación financiera y por otros van disminuyendo esos beneficios en cuanto a nuestras deducciones. Ahora, un tema importante que acabas de mencionar es que a veces nosotros confiamos a ciegas en la información que está en la nube o en el portal, digámoslo así, en el portal del SAT, ¿no? Cuando nosotros tenemos alguna declaración que presentar, hay veces que nosotros ya están precargados y definitivamente comulgo con lo que tú dices, son los pasos que siguen con toda esta digitalización, con todos estos FDIs electrónicos, teniendo la información en tiempo real, pues es lo que sigue, ¿no? En donde se hacen los neteos ya en automático, en donde ya se pueden hacer las determinaciones o ya los precargados, ¿no? De estos formularios como lo es la declaración anual, pero no perdamos de vista que en muchas ocasiones hay errores, como lo que comentábamos en alguna ocasión, en donde tú tuviste la experiencia, ¿no? De decir, bueno, pues ¿de dónde viene este ingreso que me están diciendo que yo tuve en el ejercicio fiscal anterior, ¿no? O sea, hay veces que nosotros a ojos cerrados presentamos, nos firmamos, decimos, pues si lo dice el SAT, está bien, ¿verdad? O sea, está bien y está certificado y todo, pues le digo, estoy de acuerdo, SEM, ¿no? Enviar. Entonces, pero hay veces que sí debemos de, no es que tengamos que ser contadores o fiscalistas para hacer una presentación de la declaración anual, pero volvemos al tema de nuestro programa, ese sentido común, ¿no? De muchas situaciones en donde decir, esto no me suena. O sea, como que de dónde salió este ingreso si yo nunca he percibido un ingreso de esa empresa, o a lo contrario, ¿no? De decir, ¿por qué no están contemplando un recibo de honorarios, ¿no? Que por supuesto no debemos de olvidar los límites que tenemos,
¿no? Para las deducciones. Sin embargo, también se vale levantar la mano y decir, hey, no estás contemplando esta factura que sí es deducible y que todavía está dentro de mi límite para hacer mis deducciones, ¿no? Entonces yo creo que es una invitación a todas las personas en que independientemente de nuestro esquema tributario, si estamos como por sueldos o salarios, si estamos como personas físicas con actividad profesional o empresarial, e incluso este nuevo régimen simplificado de confianza que como su nombre lo dice, simplificación y de confianza, pues yo creo que también va a haber ese derecho a decir, ok, me determina la autoridad este impuesto a pagar, pero ¿qué pasaría si hay algo que no contemplaron correctamente, ¿no? O que nos den una explicación del por qué no se está contemplando algún gasto que nosotros creíamos que era estrictamente indispensable para nuestra operación, pero al final del día la autoridad dijo que no procedía y nos denota o nos conlleva a tener el pago de un impuesto, ¿no? Entonces, yo creo que es algo bien importante que nosotros no lo debemos de dejar a la y se va, al decir, esto es ley que no se puede o esto es alguna cifra que no se puede a lo mejor debatir. Sin embargo, es claramente obvio que pues se hace la determinación del impuesto y se tendrá que hacer su pago en tiempo y en forma. Y si hay alguna aclaración, pues yo creo que tendría que ser posterior al ver cómo se ha determinado, ¿no? Y en cuanto a otro tipo, en el tema de personas físicas, que es bueno, la mayor parte, lo más robusto de cambios, ahí hay otros cambios interesantes, pero son como los más robustos. Y en el tema, por ejemplo, de personas morales, pues, y tú como auditor, como en el sector de auditoría, pues vienen otra vez los dictámenes de estados financieros, ¿no? Vienen otra vez esos dictámenes de que había opción, siempre ha sido, bueno, si yo necesito la dictaminación o el dictamen de estados financieros para alguna operación, ¿no? Indeterminada de mi empresa, era válido hacerlo, ¿no? Pero ahora, a partir de 800 millones de pesos, bueno, redondeado, hacia arriba, pues otra vez están obligados los contribuyentes a hacerlos y esto pues conlleva algunos cambios que me gustaría saber tu punto de vista en este sentido de este dictamen y también un punto importante sobre los precios de transferencia, que todo revoluciona un poquito también con lo del dictamen que se puede llegar a presentar, que había tiempos, ¿no? Que había tiempos de entrega, de información, del local file, de muchas cosas que se vienen con partes relacionadas y que van de la mano con los precios de transferencia, entonces todo se mueve, ¿no? Y ya se recorren los tiempos. Me gustaría saber un poquito más sobre este tema que es de impacto para personas, bueno, contribuyentes con un ingreso mayor a este número que nos están poniendo en las reformas fiscales, Ignacio. Claro que sí, mira, antes de platicar algunos aspectos atribuibles a las personas morales, nada más quisiera retomar algo que mencionaste, que era la educación financiera para las nuevas generaciones o la gente en general. Yo le agregaría el tema de la educación fiscal. En la educación financiera, pues tenemos que acostumbrarnos, y sobre todo las nuevas generaciones, a dos temas fundamentales. Uno, el ahorro, y dos, un tema básico que es la cultura del seguro, que son dos temas que en el caso de México todavía tienen mucho potencial por desarrollar y que realmente están enfocados a salvaguardar nuestro patrimonio y también prever situaciones en el futuro. Cuando hablo de la educación financiera y lo llevo al terreno de la educación fiscal, con base en estas facilidades que está dando la autoridad, no significa que tengamos que estar ajenos. Y yo la analogía que hago con el nuevo esquema de autodeterminación o con la información que es cargada directamente por el SAT, es simplemente cuando revisamos el estado de cuenta de nuestra tarjeta de crédito. Cuando tenemos nuestra tarjeta de crédito y lo usamos recurrentemente y llega el estado de cuenta o lo consultamos de manera electrónica, pues estamos haciendo una revisión de que no nos hagan cargos duplicados, un cargo que no procede, un fraude por un cargo que yo no realicé. Y esa cultura que la aplicamos en ese momento con el objetivo de salvaguardar nuestro patrimonio a través de la utilización de la tarjeta de crédito, es el mismo ejercicio que podemos hacer en la información precargada por el SAT.
revisar nuestros ingresos acumulables que está cargando el SAT, revisar las deducciones acumuladas, porque efectivamente los sistemas no son infalibles y no significa que todo lo que están agregando ahí sea incorrecto o sea real. El ejemplo que mencionábamos, y simplemente para ilustrar a nuestra audiencia, en mi pasada declaración anual me aparecieron ingresos acumulables emitidos, un CFDI emitido por una entidad con la cual yo no he tenido ninguna relación profesional, razón por la cual me incrementaba mi base tributaria, porque las deducciones eran las mismas, y de mi ingreso real me agregaban un ingreso acumulable y me salía una cantidad a pagar superior a la que correspondía. Entonces, si yo simplemente entro, no reviso y le doy clic, envío la declaración y pago, pues estoy pagando de más. Pero no es tan solo el hecho de pagar más impuestos, el hecho es, oye, tenemos que identificar de dónde salió ese CFDI, que no sea una operación que alguna entidad esté utilizando a través de mi RFC para hacer mal uso y estar declarando un ingreso, en el caso de la contraparte, una deducción por un ingreso que yo nunca percibí. Entonces, es muy importante que en adición a las ventajas que tiene la tecnología, a la información que nos carga el SAT, sí tengamos esa cultura de revisar y retar ingresos y deducciones. El otro caso que tú mencionabas es las deducciones que tenemos. Desafortunadamente, todavía tenemos algunos sectores, algunas personas que nosotros pedimos un servicio o hacemos una adquisición y resulta que el comprobante que nos dan no es válido o por algún problema de ese contribuyente la autoridad nos está rechazando ese documento fiscal. Entonces, cuando recibimos hoy, por ejemplo, podemos ir con un médico, pagamos los honorarios y 1 o 2 días después nos llega el CFDI. No es tan solo decir, ya tengo en mi correo el CFDI y ahí lo guardo para la declaración. No, es entrar y revisar que efectivamente los datos que están cargados en ese CFDI correspondan al pago que yo hice por los servicios que yo recibí. Y hacerlo en ese momento, porque recuerden que hay un límite para sustituir los comprobantes fiscales digitales. Si yo realicé un gasto que es una deducción en el mes de junio, pero me doy de cuenta hasta abril del año siguiente, cuando estoy haciendo mi declaración anual, va a ser muy complicado que el proveedor original me sustituya el CFDI. Razón por la cual está en riesgo esa deducción. Entonces, debemos de tener esta cultura de revisar la información que está cargada por el SAT. No es infalible, no significa que sea toda la información que deba de ser y que no vaya a haber por ahí alguna operación que no nos corresponda a nosotros. Pasando al tema de las personas morales, un tema muy relevante es esta iniciativa que vuelve a poner sobre la mesa el tema de la obligatoriedad de los dictámenes fiscales. Hasta este año, los dictámenes fiscales no son obligatorios, son voluntarios cumpliendo ciertos requisitos. La iniciativa establece que a partir de 876 millones de pesos, las cifras cerradas, las empresas, los contribuyentes estarían obligados a dictaminarse para efectos fiscales e inclusive algunas empresas relacionadas con esta entidad. Lo que se pone de análisis es la utilidad que se le debe de dar al dictamen fiscal. Cuando nace el dictamen fiscal, por ahí de los años 90, ya no recuerdo exactamente cuándo, realmente existía un instrumento de fiscalización a través de este dictamen. ¿Por qué? Porque había muchos temas complejos en la ley, en donde a través del dictamen fiscal se revisaban, se corregían, se rectificaban y se determinaban el exceso o la insuficiencia de las contribuciones originalmente determinadas o pagadas a las autoridades. Conforme fue pasando el tiempo y el tema fiscal se fue asentando, es decir, que no hubo cambios tan trascendentes, y también con el cambio de nuestras autoridades fiscales, en algún momento se cuestionó la validez o la utilidad para el fisco de este dictamen fiscal. Por ahí, hace algunos años se publicaban estadísticas que decían, oye, es que para mi autoridad el dictamen fiscal no es útil porque se presentan los dictámenes y yo no tengo recaudación. Pero creo que ahí el problema era el momento en que se medía ese impacto del dictamen fiscal. Porque cuando una empresa se dictamina para efectos fiscales, si se encuentra la omisión en el pago de impuestos, generalmente los contadores públicos independientes o los CPIs registrados en el SAT
piden que se paguen esas contribuciones antes de que se presente el dictamen fiscal. De tal manera que el dictamen fiscal pues ya aparece sin impuestos por pagar, cuando la autoridad quería leer a través del dictamen fiscal una cantidad de impuestos por pagar que resultaban del dictamen. Entonces, en ese momento, con esas circunstancias y otros argumentos manifestados en su oportunidad, se eliminó la obligatoriedad. Entonces, aquí tenemos que tener presente que el fisco mexicano, por un lado, te establece la obligación de contribuir, pero también tiene una facultad de fiscalización. Esa facultad de fiscalización está tratando de ampliarla a través de estos medios electrónicos para tener una fiscalización en línea al momento, poder consultar la información del día a día de algún contribuyente. Y se supone que a través de la dictaminación fiscal se va a robustecer este proceso de fiscalización en un cierto grupo de contribuyentes, que son estos contribuyentes que tendrían ingresos superiores a 876 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior. Un cambio relevante es el relacionado con la fecha, porque están mencionando que la fecha de presentación del dictamen tendrá que ser a más tardar el 15 de mayo. Como ustedes saben, este tema de las fechas del dictamen fiscal ha cambiado con el tiempo y siempre por diversas circunstancias terminan otorgando prórrogas y resulta que los trabajos del dictamen fiscal se están terminando en el mes de julio o en el mes de agosto, que para efecto de la autoridad creo que ya es demasiado tarde. Pues esta función de fiscalización o de recaudación a través del dictamen fiscal, pues simplemente lo está llevando al mes de agosto. Lo que quiere pues es adelantar tiempos, razón por la cual creo que se está estableciendo esta fecha del 15 de mayo. Y en caso de proceder y que se apruebe la iniciativa como está, obviamente va a conllevar a las empresas a modificar ciertos procesos administrativos, procesos fiscales para agilizar el cierre de información financiera y fiscal y estar en condiciones de cumplir con esta fecha. Que esto se viene a agregar con el tema que mencionabas de precios de transferencia en ciertos requisitos de fondo y forma que se están alineando a estas fechas, porque desde su origen el tema de precios de transferencia había generado muchas inquietudes porque en un inicio se interpretaba que precios de transferencia aplicaba preponderantemente a estos grandes grupos empresariales que formaban parte de un grupo extranjero y en donde las operaciones con partes relacionadas con empresas de otros países eran muy importantes y tenían efectos fiscales muy importantes en México. Pero no, lo que tenemos que tener claro que el tema de precios de transferencia es aplicable a todos los contribuyentes, a los contribuyentes que exclusivamente tengan operaciones en México o que formen parte de un grupo empresarial mexicano, porque yo he escuchado a muchos colegas o algunos empresarios que dicen, es que no pasa nada porque es el mismo grupo. Bueno, podrá ser que en el neto no pase nada, pero en lo individual cada entidad es responsable de cumplir con sus obligaciones fiscales. Y ustedes saben que la autoridad, si deduces de menos, pues no te lo va a cuestionar. Pero si no cumples con un requisito de precios de transferencia para una deducción, te puede objetar la deducción. Si tú acumulas de más en un tema con partes relacionadas, la autoridad no te lo va a objetar, pero si se está limitando o disminuyendo un ingreso acumulable proveniente de una operación con parte relacionada por un tema de precios de transferencia, es donde la autoridad nos puede cuestionar. Claro. Entonces, ahorita, con esta tendencia del SAT, y que en términos generales son acciones positivas, porque si nos ponemos un instante del lado de la autoridad, pues tiene que establecer medidas, mecanismos, modificaciones que permitan esa recaudación. Y cuando hablamos de recaudación, siempre hablamos de una recaudación justa. O sea, nosotros como contribuyentes no tenemos por qué pagar menos impuestos que los que nos corresponden y mucho menos más impuestos que lo que nos corresponde. La tendencia en esta educación fiscal es tenemos que pagar lo justo, porque eso es lo que está establecido en la ley y pues es lo que nos corresponde pues, al ser ciudadanos de este país. Entonces, es buscar esa tributación justa. Obviamente que por muchos casos y muchas circunstancias en el pasado, pues las autoridades hoy ven a un grupo de contribuyentes como evasores o como que se han aprovechado de ciertas condiciones en la ley para dejar de tributar. Sin juzgar esos elementos, pues como herramienta del gobierno, pues es establecer estos mecanismos tanto de recaudación,
buscado a través del sistema simplificado o a través de la dictaminación que ya es dentro de sus facultades de revisión. Claro. No, y sobre todo lo que platicamos, Ignacio, o sea, no es que nos pongamos en contra o que nos pongamos en defensa, sino es lo justo, ¿no? Nosotros como contadores, como profesionistas, es pagar lo justo y hacer una determinación del impuesto correcta, ¿no? Y ahora, lo que ayer, bueno, lo que en días anteriores yo te comentaba en cómo hasta el parafraseo de las reformas que dicen derivado de los abusos o derivado de haber encontrado operaciones inexistentes en contribuyentes. O sea, realmente es una situación que van poniendo candados y candados y candados derivado de las operaciones del día a día y de esos abusos o de esas eh, evasiones que se hacen de algunos contribuyentes y es lo que pone alerta a la autoridad y dice, bueno, o sea, no puedo dejar de poner una solución o un candado a esta operación si se está dando una situación ilegal, ¿no? Una situación que no va de acuerdo a las leyes fiscales y eso es algo que no podemos juzgar de las autoridades, ¿no? Y en el otro caso de que también comentábamos y que hemos comentado en muchas ocasiones, en donde hay incluso hasta los extranjeros nos dicen, qué cosa tan interesante de ustedes los mexicanos de complicarse la vida con los impuestos, ¿no? Y con los FDIs y con el anexo 20 y con toda la configuración de los sistemas en las empresas para poder tener el cumplimiento de todos esos requerimientos para los FDIs, pero realmente a eso se ha llegado la autoridad pues, para evitar esas facturas inexistentes, esas situaciones de deducciones que no corresponden. Entonces, la autoridad se ha tenido que ver en la necesidad de hacer toda esa infraestructura y de solicitar todos esos cambios derivado de todos esos abusos que han caído algunos contribuyentes, ¿no? Y tristemente esa es la realidad ahora. Vivimos en una sociedad donde hay reglas, ¿no? Donde debemos de cumplirlas, donde debemos de incentivar a hacer el cumplimiento correcto y lo que decíamos, el que no pagues impuestos no quiere decir que tienes un extraordinario contador dependiendo de tu cálculo, bueno, si no te da a pagar, perfecto, pero el que constantemente digan que eres un mal contador porque paga impuestos tus clientes o tus contribuyentes, pues eso es una falsedad, una mala creencia, ¿no? Yo creo que hay momentos en que es pagar lo justo, ya son otros temas de si los impuestos se ocupan o no se ocupan para lo que deberían de ocupar, ese es otro tema, otro tenor de los impuestos. Sin embargo, sí consideramos que es hacerlo bien, hacerlo correcto, hacerlo de acuerdo a las leyes fiscales y pagar lo justo. No es correcto, como tú lo decías, pagar de más no es como el tema, ni tampoco pagar de menos. Yo creo que siempre hay un riesgo y lo sabemos en el sentido de que estás consciente de qué es lo que sí puedes hacer deducible y si tú tomas el riesgo de decir, bueno, esta deducción, este gasto, yo sé que no lo va a hacer, pero lo ingresamos, tú ya estás tomando ese riesgo, estás cruzando esa línea en donde sabes que muy probablemente, en el menor de los casos, la autoridad es muy, yo lo diría, muy polite, muy tranquila. Decir, esta factura que ingresaste, yo no sé si lo hiciste con dolo, si lo hiciste de mala fe, a lo mejor te equivocaste, no lo sabías, en fin, no te la contemplo. Punto, se acabó, bye, ¿no? Pero en un caso que si se fuera una situación más estricta de decir, oye, ¿por qué sabiendo, de acuerdo a estas leyes, por qué lo estás haciendo deducible? ¿No? O sea, si hay momentos y si hay situaciones en las que por eso llega un requerimiento, pues para demostrar, ¿no? A lo mejor un contrato de esta contraprestación que se está haciendo deducible, en fin, que se den los elementos para soportar esa deducción que ella considera que no procede. Y yo creo que es válido, no es que sea mala onda la autoridad fiscal o realmente son las reglas que todos debemos de cumplir y todos somos medidos igual.
no porque ganemos más, ganemos menos, sea una empresa transnacional muy exitosa, o sea una pequeña empresa, yo creo que todos debemos de cumplir de la misma manera y ser responsables con esta parte de las leyes fiscales. Y bueno, pues nada más para cerrar, Ignacio, porque ya tenemos escasos 10 minutos, la verdad es que se va rapidísimo el tiempo. A mí me gustaría que cerráramos con alguna reflexión sobre estas reformas fiscales, que obviamente hay muchos puntos que no pudimos tocar en esta charla. Sin embargo, creo que los más importantes y los que yo tenía gran interés de platicar contigo los hemos comentado. ¿Alguna reflexión sobre estas reformas fiscales, lo que tú ves que un cambio asertivo y lo que ves que a lo mejor, bueno, pues va a tener que determinar una planeación fortalecida para muchas empresas en donde ya tienen esta obligatoriedad para ciertos cumplimientos, tanto de dictamen, tanto de reporteo y todo eso? Cambian los tiempos, se tiene que hacer una planeación. Estamos en buen tiempo, es septiembre, para ver los tiempos y cumplir en tiempo y en forma y no estar esperanzados, porque muchas veces me tocó vivir eso, que estábamos esperanzados a una prórroga, ¿no? Y decíamos, tranquilos, no se angustien, seguro sale prórroga. Igual que en muchas ocasiones era lo que esperábamos en este tiempo de pandemia. En el primer año decíamos, no hombre, estamos en pandemia, va a haber una prórroga para la declaración anual, ¿no? O lo va a haber, ¿no? No lo hubo, ¿no? Y en caso contrario a esta, por ejemplo, de declaraciones anuales de personas físicas, sí la hubo, ¿no? En el 2021, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna reflexión con la que pudiéramos cerrar el programa sobre estas reformas, Ignacio? Mira, a raíz de estos cambios planteados en la reforma fiscal, me vino a la mente una película de los años 90 de Brad Pitt, la de ¿Conoces a Joe Black? Oh, sí. Que en alguna parte decía, en la vida solamente hay dos cosas inevitables. Uno, la muerte, y dos, los impuestos. En el Correcto. esquema digital y de información electrónica en el que estamos viviendo, tengan por seguro que la autoridad tiene elementos muy claros y muy a la mano para fiscalizar a cada uno de nosotros a través de los gastos vía cuentas bancarias, tarjeta de crédito, los ingresos que tenemos, las deducciones que registramos, la información que suben todas las personas con las que nos involucramos en el ambiente de negocios. Entonces, aquí el mensaje sigue siendo el mismo, ¿no? Busquemos siempre pagar lo justo, ¿sí? Dentro de nuestra ética personal, profesional, de las personas físicas, los microempresarios, las pymes, dentro de sus valores debe de estar este comportamiento ético de tributar lo que debo de tributar. Y siempre buscando la tributación justa, ni más ni menos. Ese por un lado. Ahora, hablando de las personas morales con los cambios planteados en la reforma, que me preguntaba si estamos a tiempo o no, siempre estamos a tiempo. ¿Por qué? Porque estas iniciativas se presentan en el mes de septiembre, ocurrió ahora el 8 de septiembre, serán aprobados o modificados en las semanas subsecuentes, pero eso va a estar vigente a partir del 2022, razón por la cual en el caso de personas morales se tiene el tiempo suficiente para acomodar los procesos internos que se requieran para obtener la información que permita dar cumplimiento a obligaciones relacionadas con temas de precios de transferencia, con tema de declaración anual, con tema del dictamen fiscal, si es que se aprueba la obligatoriedad. En el caso del régimen simplificado de confianza, la parte atribuible a personas morales que no mencionamos ahí, quedan dentro de este régimen de confianza las personas morales que tienen ingresos hasta 35 millones de pesos en una base anual. Este grupo de empresas puede tener un enfoque diferente de cumplimiento y de planeación financiera inclusive. ¿Por qué? Porque se va a tributar o se tributaría sobre una base de flujo de efectivo, lo cual ayuda mucho a las finanzas de estas empresas que lo que requieren para seguir operando y seguir creciendo es el flujo, y entonces el pago de impuestos siempre estará asociado a un flujo real de efectivo que se haya recibido. Como comentaba en algún momento de la charla, había ocasiones que se generaba una base fiscal, se generaba un impuesto a cargo, pero ahí teníamos la utilidad o las cuentas por cobrar y teníamos que obtener financiamiento para pagar esos impuestos, o en el peor de los casos se dejaba de pagar los impuestos, incurriendo en intereses, en actualizaciones, en recargos y potenciales multas por parte de la autoridad. Entonces, estamos a tiempo. El mensaje final sería,
pues nunca hay que tener esta adversión a las reformas fiscales, mejor hay que subirnos al cambio, comprender lo más rápido posible cómo nos impacta en lo individual, en nuestra actividad profesional, en nuestra actividad empresarial, estos nuevos cambios para identificar los ajustes que tenemos que hacer. Si bien la autoridad está facilitando las cosas, esto no evade nuestra responsabilidad de cumplir con las reglas que estén establecidas. Correcto, y simplemente, y también quiero fortalecer el comentario de, bueno, especialmente en la consultoría y en todos los foros en donde yo he estado, es mucho incentivar la educación financiera, pero también la educación fiscal, le hacemos como que la vueltecita, ¿no? Y yo en algunas ocasiones en donde he tenido foros de jóvenes, ¿no? Que están todavía en la universidad, en donde sabemos que si no tienen una formación o que están estudiando una carrera económica financiera, digámoslo así, esquivan todas esas materias si es posible, ¿no? Hay algunas materias que son mandatorias y no las pueden esquivar, contabilidad, no lo sé, algunas de impuestos, pero en la época en que yo estudié, la mayoría de fiscal, si no estabas en la licenciatura de contaduría, pues les podías dar la vuelta. Y hay veces que debemos de incentivar también, como tú lo dijiste muy acertadamente, la educación fiscal, porque es algo con lo que vas a vivir o vas a estar conviviendo constantemente al tener una actividad o al estar trabajando para una empresa o al ser empresario. Yo creo que ese sentido común que puedes llegar a tener es en base a ese estudio o a esa educación fiscal o financiera bien forjada desde la universidad o a través de tu vida profesional, ¿no? Entonces, no bajar la guardia en esa educación constante, tampoco creer a ciegas de la información que está en el SAT, obviamente revisarla como tú nos estás recomendando, no hacer la validación de los FDI, si tienen el servicio, si tienen el apoyo de algún contador, bueno, pues confiar en él y decirle que trate de hacer la validación, la revisión, para que no haya ninguna sorpresa inesperada en el momento de la declaración anual o en el caso de personas físicas, en el momento de las declaraciones mensuales que se llegan a presentar y sobre todo para llegar a poder identificar algún error o alguna situación de riesgo, más o menos debemos de tener la idea, ¿no? No es que seamos expertos todos los que tengamos, todos como contribuyentes en estos temas fiscales, pero sí estar informados. Ya no es pretexto la información, Ignacio. Antes a lo mejor decías, no, es que el periódico y luego no llega en tiempo y no sabíamos, no sé, ya no es pretexto la información, lo tenemos en el tiempo real, casi con tanto medio digital, los medios de comunicación. Entonces, tratemos de no satanizar. Ahorita se me vino esa palabra que he visto muchos memes en las redes sociales, ¿verdad? Que satánico, todo lo relacionado al SAT. Bueno, tratemos de no satanizar al SAT, al tema de los impuestos, al tema de las leyes fiscales y pongamos nuestro granito de arena como buenos ciudadanos, como buenos contribuyentes. Y pues no me queda más que agradecerte esta linda charla que tuvimos con respecto a las reformas fiscales. Muchas gracias, Ignacio. Y bueno, no olviden seguirme en mis redes sociales como Alicia Chávez en Facebook y como Alicia Chávez Oficial en Instagram y seguiremos poniendo sobre la mesa temas importantes en este espacio que es de ustedes y bueno, continúen mandándome los temas que quisieran estar revisando y que nos ayuden en nuestro día a día. Muchísimas gracias, Ignacio, y que tengas una excelente tarde. No, gracias a ti por la invitación. Hasta pronto. Hasta luego, nos vemos.